Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Josema Pérez y como ya bien sabes, esto es Car and Review. Hoy nos encontramos aquí en Divesan y como estás viendo, esta es la segunda generación del Nissan Juke y por tanto la que hoy vamos a analizar en el canal. El Juke es un vehículo que se originó en 2010 en pleno auge de los vehículos tipo crossover, SUV, y este es pionero dentro de su segmento, el segmento B. Hay que decir que fue un vehículo bastante exitoso, también un buque insignia junto al Nissan Qashqai dentro de la marca nipona, y que en esta nueva generación tiene que seguir demostrando por un lado ese diseño y originalidad propia con nuevos elementos de seguridad, de innovación en cuanto a asistentes de conducción y también, por qué no decirlo, una mejora en ciertos aspectos como la habitabilidad, que en la anterior generación se quedaban algo escasas. Así que si quieres saberlo todo, vente conmigo y ya sabes, suscríbete, dale a like, activa la campanita y nos vemos ahora aquí en Car and Review. Una vez que hemos recogido el vehículo de Divesan, nos encontramos con las primeras sensaciones que pues el vehículo nos ofrece nada más montarnos. En su interior, el Nissan Juke es un coche que ahora es un poco más amplio, un poco más ancho, la distancia de ejes ha sido aumentada en prácticamente 10 centímetros y la habitabilidad interior general se hace notar como veremos posteriormente. Hay que decir que lo primero que llama la atención en este Nissan Juke nada más montarte son unos asientos que son muy cómodos y también un diseño interior que sigue siendo original, un diseño propio del modelo de la marca nipona. Estamos ante una versión gasolina de cambio automático de 114 caballos y todo lo relacionado con esta segunda generación lo vais a poder ver aquí ahora en unos instantes en Car and Review. Ya hemos llegado al lugar donde vamos a realizar la prueba estática, ya sabéis, el análisis en cuanto a diseño y estética de, en este caso, el Nissan Juke de segunda generación. Échale un vistazo porque aquí lo que tenemos es la típica parrilla de Nissan en forma de V, con este panel, con el logotipo en el centro y eso sí, tenemos las típicas ópticas también del Nissan Juke. Acércate y te enseño porque ahora tenemos un vehículo que pues tiene un frontal poderoso, más alto, con más presencia, sigue manteniendo estas líneas pues propias de los nuevos lanzamientos de la marca, pero también la tradicional óptica donde están insertados tanto la luz de posición como la luz de cruce como las largas. Más abajo, por último, tenemos las luces antinieblas y también pues todo este labio que le da un poquito más la sensación de vehículo crossover, además de los diferentes sensores de aparcamiento delanteros. Vente por aquí. Observa en el lateral estas líneas pronunciadas marcadas, dos a cada lado, un capó también bastante alto que denota y destila presencia y, como no, unos pasos de ruedas también bien marcados en este plástico negro, típico también del segmento, con unas llantas de 17 pulgadas que son, dentro de la versión N Coneza que estamos probando, digamos las más bajas de gama. Tiene otras de más tamaño, de más pulgadas, pero en esta versión que estamos probando, en esta unidad concretamente, viene con estas llantas que son, pues un poquillo sosillas a mi parecer. Vente por aquí. Seguimos con, ya habréis visto que los últimos lanzamientos de muchas marcas, la habitualidad, carrocería, techo, espejo, está bastante presente. Nissan aquí también juega con ese juego estético, intermitentes integrados en el propio retrovisor y hazte una vista lateral si eres tan amable porque te quiero enseñar cómo el vehículo sigue manteniendo ciertas formas de la anterior generación, pero sobre todo, pues tenemos ahora un lateral donde los ángulos, los nervios se reparten de manera distinta a la del anterior Nissan Juke. Eso sí, seguimos manteniendo elementos muy propios de este vehículo, como te voy a enseñar ahora mismo. ¿Cuáles son estos elementos? Pues por ejemplo, en la puerta trasera, este tirador que se encuentra en una zona alta y que por tanto es de difícil acceso para ciertas personas. Y por otro lado han integrado también y lo han realizado en negro piano, con lo cual en una zona que se va a estar toqueteando habitualmente, pues creo que no es lo más aconsejable. Vente por aquí y tenemos en la zona trasera un gran spoiler,
aleta de tiburón para el navegador que trae esta serie, esta versión, la verdad que es muy interesante, muy completa. Y ya por último, aquí detrás, además de los espejos y las lunas tintadas, pues unas ópticas y un voladizo bastante prominente que nos recuerda a modelos como el Nissan Micra o el Nissan Qashqai. Cámara de visión trasera y por último aquí abajo nos encontramos con unos deflectores, también con un pues cierto panal de abeja, al igual que la zona delantera. Y bueno, pues ya por último unas molduras de plástico negro que, como decíamos antes, le otorgan al vehículo esa sensación crossover. Si te alejas un poco, te voy comentando las dimensiones de esta nueva generación, una segunda generación que mide 4,21 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,60 metros de altura. Es un vehículo que ha crecido prácticamente en todas sus cotas, que sigue manteniendo ese ADN propio en cuanto a diseño, pero que ahora tiene más personalidad gracias a una amplitud de cotas mayor. Una vez dentro del Nissan Juke y antes de continuar con la revisión interior, me gustaría agradecerte a ti que estás detrás de la pantalla por estar suscrito al canal, por apoyarnos con activar la campanita, escribirnos mensajes y comentarios a todos los vídeos que hacemos, así que muchas gracias tanto a los que lleváis ya mucho tiempo con nosotros como a esos nuevos suscriptores. Nosotros continuamos con nuestro trabajo aquí dentro y me gustaría que vieras tú también conmigo esta variedad de materiales que la nueva generación del Juke ha aportado, que la verdad es de agradecer. A mí me ha parecido desde el primer momento que me he montado que estamos ante algo muy superior, o al menos superior a la anterior generación, con diferentes materiales, un diseño que sigue siendo original, made in Nissan Juke, y en ese aspecto, con respecto a la competencia, creo que ahí es donde tiene ese valor añadido este vehículo. Por otra parte, sí que es cierto que hay diferentes cuestiones, como por ejemplo la calidad de ensamblaje y de construcción de determinadas piezas y zonas, donde, bueno, pues a mí realmente me ha dejado un poquito más frío, pero aún así hay que decir que está en sintonía con el segmento en el que se ubica. Por otro lado, decirte que, bueno, como siempre, los materiales más nobles los tenemos a simple tacto, ¿vale? En las zonas donde habitualmente tocamos más, y hay materiales más duros, como siempre, en la zona más baja, como pasa en el 90% de los vehículos. Por otro lado, decirte elementos que tampoco me han gustado demasiado, pues que por ejemplo los elevalunas solo sean automáticos para el conductor. Creo que es algo que no costaría ni mucho dinero ni mucha inversión el llevarlo a cabo, y que me deja pues un poquito más frío con respecto a la buena sintonía general del habitáculo. Por otro lado, comentarte que el volante es igual que el del Nissan Micra, muy parecido al del Nissan Qashqai. Tenemos dos levas aquí detrás porque estamos ante la versión automática, y la verdad es que las levas son de un tamaño correcto. Es verdad que podrían ser un poquito más grandes, pero las he visto más pequeñas, así que bien en ese aspecto. Y ya, si quieres, te vienes por aquí y te enseño un poquito el cuadro de instrumentos con el velocímetro, el tacómetro y esta pantalla de bueno, pues información a color en la zona central, que es de gran dimensión y en la cual podemos consultar diferentes parámetros como consumo, el ordenador de a bordo, Trip 1, tenemos también una versión reducida del navegador que también trae esta unidad que estamos probando, multimedia y diferentes ajustes. La verdad es que es de buena legibilidad, y también incluye el detector de señales de tráfico a color en esta versión N-Conecta. Ningún apartado negativo en ese aspecto, esferas analógicas clásicas combinadas con una pantalla digital de buena resolución. A mí particularmente me gusta. Pasamos a la pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas a partir de la versión Accenta, y que en este caso pues tiene dos elementos fundamentales a discutir o a comentar. Por un lado, que hay que decir que está colocado en una posición buena en cuanto a altura. Eso sí, no está direccionado hacia el conductor, sino que está para que tanto el copiloto como el piloto puedan manejarlo. Y por otro lado, hay que decir que en cuanto a la resolución y a la fluidez de procesamiento, está un poquito por abajo de algunos vehículos de la competencia. En resumen, un navegador y un sistema de infoentretenimiento que no es de lo más moderno, aunque cumple su función de manera correcta simplemente. Pasamos un poco más abajo, tomas de aire, salidas de aire esféricas, redondas, con un diseño que a mí me gusta particularmente, y en la zona más baja un sistema de climatizador único de una sola zona,
que a pesar de que pueda parecer algo antiguo, que quizás lo sea por estética, el funcionamiento de los propios mecanismos y de ruletas y demás está bien puesto a punto y no me ha dado una sensación de tener mucha holgura las piezas que lo componen. Pasamos un poco más hacia abajo con una toma USB, con una toma jack, tenemos aquí un espacio reservado para poner el móvil, una toma aquí de 12 voltios, el sistema de entrada y arranque sin llave que lo tenemos de serie a partir de la versión N-Conecta, que es esta que estamos probando. Y ya un poco más hacia abajo nos encontramos con negro piano que envuelve esta palanca de cambio automático, un selector de modos de conducción que nos incluye 3 modos de conducción: estándar, eco y sport, que también es de serie a partir de esta versión. Y aquí detrás, en vez de encontrarnos con una palanca de freno de mano manual, nos encontramos con el freno de mano de estacionamiento eléctrico y el sistema auto hold para las pendientes, que reduce bueno, pues la sensación de agobio que la palanca tradicional aporta y nos deja aquí 2 huecos interesantes para dejar diferentes objetos. Ya por último, un apoyabrazos, donde sí que es verdad que la sensación mullida no está mal, pero sí que es cierto que no he conseguido regularlo a una altura, sino que simplemente tiene esta posición y no se puede desplazar longitudinalmente. Eso sí que me hubiera gustado. Y ya por último, y no menos importante, unos asientos que desde que nos hemos montado mi compañero Rubén y yo, la verdad es que hemos alucinado con ellos, porque hay coches muchísimo más caros, muchísimo más premium, que no consiguen tener unos asientos tan cómodos y a la vez que recojan tan bien lateralmente para una conducción un poquito más dinámica. Es decir, son de estética diferente porque son unibody, son como una especie de buckets, pero realmente el confort que nos aporta es muy bueno sin llegar a ser un sofá demasiado blando, y sin embargo la sujeción lateral es maravillosa. Es prácticamente lo que más nos ha gustado aquí en la zona delantera. Una vez abierta la puerta a través del tirador que está situado en el pilar C, vamos a ver cómo de cómodas son estas plazas traseras. Tenemos una entrada con un espacio, con un vano en la puerta relativamente estrecho, pero para personas de talla media no hay problema. Eso sí, como has visto, tengo que hacer un pequeño escorzo para superar esta caída, ya que el vehículo por diseño, bueno, pues nos provoca que tengamos que modificar nuestra posición para entrar. Una vez aquí dentro, la sensación y la realidad es que tenemos un coche mucho más aprovechable, sobre todo con respecto a la primera generación. Mis pies pueden ir bien albergados justo debajo del asiento del piloto, unos asientos unibody que sí que es cierto que tapan un poco la luz y da una sensación un poquito más de claustrofobia, entre comillas, aquí detrás, pero que la verdad con el espacio que tenemos ahora para piernas, también para cabeza un poquito menos, pero sí que es cierto que este vehículo tampoco tiene unas cotas y un diseño que le dé para más. Ha mejorado con respecto al anterior muchísimo. Aquí detrás, calidad, bueno, pues simplemente correcta, materiales duros, tenemos eso sí, elevalunas y cristales tintados, que la verdad es que para lugares donde hay bastante sol son unos cristales oscurecidos de bastante tintado, y la verdad que son interesantes. También para poder cargar el teléfono, un hueco también para dejar el propio teléfono, eso sí, a costa de no tener salidas traseras de aire. Y ya por último decirte que evidentemente 4 personas viajan bien, 5 personas no viajan cómodas del todo, porque a pesar de que los asientos siguen siendo muy cómodos aquí detrás, pues el espacio en cuanto a anchura es el que es, y a pesar de no tener un túnel de transmisión muy alto, pues como estás viendo, mi pie apenas cabe aquí y tendría que invadir las plazas laterales. Con respecto al maletero, nos encontramos con 422 litros, muy aprovechables, muchísimos más que la anterior generación, que empezó apenas con 250 litros y que después, a través de un restyling que se le hizo, aumentó su cubicaje a 350 y algo. Así que en ese apartado pues nos encontramos aquí con un diseño regular, con una bandeja que se puede colocar en una doble posición. Ahora mismo estamos ante la posición de mayor capacidad, y un maletero espartano, porque es cierto que al igual que el resto del coche tampoco tiene elementos innecesarios, y que bueno, pues en sintonía tanto con su propia dimensión como con el resto de la competencia. Así que bueno, pues simplemente cumple con buena nota y es un maletero correcto y adecuado para este nuevo Nissan Juke. Comenzamos aquí la prueba dinámica del Juke, una prueba donde vamos a intentar corroborar si
esas sensaciones que a priori eran propias de este vehículo, la primera generación, se sigue repitiendo aquí o se ha vuelto un vehículo bueno, pues algo más confortable, ya que en la anterior generación teníamos un trado de suspensión duro y que sí que es verdad que hacía que el vehículo no balanceara en exceso en curvas, pero quizás le restaba algo de confort, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos que decir que el Juke sigue manteniendo esa esencia. Bien es cierto que me parece algo más cómodo para conducir por autovía o por vías rápidas, ya que la insonorización, por ejemplo, ha mejorado, la distancia entre ejes en la batalla ha aumentado. Todo ello le proporciona un aplomo también mayor al vehículo, pero sigue manteniendo esa esencia, con lo cual, bueno, pues es ciertamente positivo. Sí que es cierto que me hubiera gustado quizás que la dirección hubiera estado un poquito más a la altura, ¿no?, de esa suspensión. Es verdad que no es demasiado informativa, tiene un poquito de esa sensación, ¿no?, de flotabilidad, demasiada asistencia, pero por otro lado hay que decir que tampoco es de lo peor del segmento, ni muchísimo menos. La verdad es que el vehículo da esa sensación, ¿no?, de pisar con aplomo, de bueno, pues circular y atravesar zonas de curvas y más reviradas con, bueno, pues una cierta estabilidad y sobre todo dinamismo, aunque tampoco es para tirar cohetes, estamos ante un vehículo generalista del segmento B. Pero la verdad es que es un coche que en ese apartado dinámico y sobre todo en esta unidad que ya trae frenos traseros de disco, a diferencia de las dos primeras versiones, Visia y Acenta, que los trae de tambor, es bueno, pues relativamente correcto en su funcionamiento dinámico. En cuanto a los motores, hay que decir que se trata de un único motor el que ofrece Nissan para este modelo, y que se trata de un tricilíndrico de 1000 centímetros cúbicos y que ofrece 114 caballos de potencia y 200 Nm de par. Se trata de una motorización que será válida para el 70%, 80% de las personas que vayan a comprar este vehículo, si su objetivo es el de circular por ciudad, por circunvalaciones y algún que otro viaje o escapada por vías más rápidas. Pero que sí que es verdad que si estás buscando un vehículo para estar todo el día en carretera, para adelantar con más holgura, con más seguridad, quizás esta única motorización se te quede algo corta, ¿no? Estamos probando la versión con cambio automático de doble embrague de 7 velocidades, que la verdad es que es muy correcta en la mayoría de ámbitos. Sube sobre todo de marcha con bastante agilidad, bajarlas también quizás un poco más lento, y sobre todo la única pega que yo le achacaría a este cambio automático de doble embrague sería que desde parado y en conjunto con el sistema auto hold es un poco brusco en su salida. La verdad es que hemos estado comprobándolo durante bastante tiempo en ciudad y tenemos que tener el pie muy adaptado y hacerlo de manera muy suave con el pedal del acelerador para que sea algo progresivo y no se note demasiada brusquedad en el interior del coche. Por otro lado, decirte también que el sistema de frenos en esta versión que te comentaba es de 4 discos y que tiene un funcionamiento bueno. También la dirección es correcta en ciudad, sobre todo porque tiene bueno, pues un radio de giro bueno, pero sí que es cierto que es poco informativa en carretera. Y por otra parte, decirte que me ha gustado mucho la insonorización, porque desde luego no recuerdo la comparativa con la anterior generación, pero con respecto a la competencia se sitúa en un escalón bastante alto. Ya sabéis que cuando solemos meternos en los configuradores de las diferentes marcas en las páginas web, pues suele haber muchas versiones y al fin y al cabo hay paquetes estéticos también que se entremezclan con las versiones, etcétera, cambian continuamente el nombre de las mismas y al final resulta un poco complicado el quedarse con algo claro. Yo voy a intentar explicártelo de la manera más fácil posible, y la verdad es que Nissan lo distribuye en 7 variantes que, a pesar de que algunas se diferencian muy poco entre otras, queda relativamente o meridianamente claro. Por un lado, decirte que la versión Visia es la de entrada de gama de este Nissan Juke y incluye de serie aire acondicionado, faros full LED, incluye cambio de luces cortas a largas automáticas. Bueno, pues también nos incluye diferentes elementos estéticos propios de esa versión. También nos incluye el radar, ¿no?, con el sistema de frenada de emergencia con detección para peatones y para ciclistas, muy bien en ese apartado de seguridad. Y por otro lado también decirte que la siguiente versión a esa es la versión Acenta. Estas dos versiones tienen ambas frenos de tambor en la parte posterior, como ya os he comentado antes.
decir de esta versión Accenta? Que le añade a todo lo anterior, bueno, pues un sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y que la verdad ya hace del interior del Juke algo más tecnológico y más moderno, y yo creo que es lo mínimo que se despacha, por así decirlo, a la hora de comprar el Juke con estas versiones de acceso, ¿no? Además de ello, también nos incluye ya unas llantas de mayor dimensión. Llegamos a esta versión intermedia, que es la N Conecta, y que a mi parecer es la más interesante y la más lógica a la hora de relación equipamiento-precio, ¿no? Porque además de todo lo dicho anteriormente, incluye también el sistema de entrada y arranque sin llave, y también los 3 modos de conducción que podemos variar entre modo Sport, Eco y estándar, y que sumado a todo lo que hemos dicho anteriormente hace de este Juke pues un vehículo pues bien equipado tecnológicamente, y que también estéticamente, bueno, pues tiene ese aspecto moderno que va buscando un comprador de 2021. Más arriba de todo eso, pues nos encontramos con versiones como la Enigma, la N-Design en su versión Active o Chic, que son prácticamente por las diferencias que tienen entre unos y otros es en el plano estético, llantas de 19 pulgadas para todos, pero hay determinados elementos de la carrocería, bitonalidades, techo, carrocería, que son las diferencias entre esas versiones. Y por último la Tecna, que es la más tecnológica, valga la redundancia, y que Nissan es ahí donde incluye de serie el sistema ProPilot, que es el sistema semiautónomo de conducción, donde el sistema de control de velocidad adaptativo junto al sistema de salida de carril o de mantenimiento de carril, mejor dicho, funcionan de manera conjunta para aportarnos esa seguridad extra que ya trae de serie el Nissan Juke en su versión Tecna. Como siempre, cuando llegamos a este punto de la review, ya prácticamente en el final de la misma, te comento esos puntos positivos, no tan positivos del vehículo, además de una conclusión con esas sensaciones que el coche nos ha dejado durante toda la prueba. Hay que decir que los apartados más positivos con este Nissan Juke tienen que ver con el diseño, tienen que ver con ciertos elementos interiores también en cuanto a materiales empleados, cuero, alcántara, unos asientos tremendamente cómodos y de lo mejorcito del segmento. En ese aspecto pues ha mejorado mucho, también muchísimo en cuanto a capacidad de maletero y habitabilidad. Y por otro lado, las cuestiones no tan positivas de este Nissan Juke es que sobre todo nos ofrece un único motor, que es un tricilíndrico 1.0, que para la mayoría de las personas que coge el vehículo por ciudad y con alguna escapada pues puede servirles. Sí que es cierto, es verdad que Nissan nos pone a nuestra disposición un cambio automático también como opción, que la verdad que cuyo funcionamiento es bueno, es correcto. Sí que he hecho en falta quizás otra versión, una versión híbrida o eléctrica, para hacerle entre comillas competencia y compañía a esta única versión gasolina de 3 cilindros. Ese es el apartado un poquito peor de este Nissan Juke, además de ciertos elementos de construcción y solidez del vehículo en su interior que no están tan a la altura como sí lo están algunos materiales que han empleado para esta nueva generación. Muchos de ustedes siempre nos preguntáis que si me compraría o no el vehículo que estoy probando en cuestión, y ante eso, en este caso, en la segunda generación del Juke, hay que decir que se trata de un vehículo que yo considero que es adecuado para personas que no tengan hijos, o que tengan una familia pequeña, con un solo niño pequeño, por ejemplo, y que quieran un vehículo polivalente que sea válido para la ciudad porque tenga unas dimensiones y unas cotas y una posibilidad, por ejemplo, de un cambio automático tremendamente cómodo en la urbe, y por otro lado tengan un vehículo que para ir de manera tranquila pueda servirles para viajar en sus vacaciones o en sus fines de semana. Ese sería el espíritu de un vehículo que parte de un precio de 18.100 euros y que se va hasta los 23.500 en las versiones más altas, eso sí, sin contar con promociones o descuentos de los concesionarios y de la propia marca. Así que auguro que el precio será menor para la mayoría de versiones que este que os he contado. Un precio aquilatado para un coche que está dispuesto para ese tipo de perfil de público que os comentaba anteriormente. Llegamos al final de nuestra prueba con esta segunda generación del Nissan Juke.
Un vehículo que sigue estando plenamente vigente y que con esta segunda generación vuelve a utilizar la fórmula de crossover segmento B que él mismo ayudó a crear. Un coche válido para aquellas personas que no tengan familias demasiado grandes, para aquellas personas que deseen tener un coche polivalente, ya que ahora con el aumento de distancia entre ejes, de cotas y de habitabilidad en general, es un vehículo muchísimo más práctico. Más allá de eso, diferentes versiones con diferentes equipamientos. En cualquier caso, el vehículo ofrece todo lo necesario más allá de una variedad de motores que sí que es cierto, es lo que más hemos echado en falta aquí. Así que esta ha sido nuestra conclusión por hoy. Ya sabes que seguimos aquí en tu canal Car and Review. Suscríbete, dale a like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!